Una dosis de energía y economía sin política. Pemex, la producción en caída. ¿Qué pasó? En el sector de hidrocarburos anteriormente se tenía la teoría, la idea y la práctica que para mantener la producción de un pozo, campo o de una producción a nivel nacional, se tenía que perforar un mayor número de pozos y en los cuales tendrían que ser terminados la mayor cantidad de los perforados y con ello tener una mayor cantidad de pozos operando para poder mantener o incrementar la producción. Hoy en día esto ha cambiado y lo que se ha hecho es prolongar la cantidad del tiempo que puede producir un pozo por medio de mantenimiento, recuperaciones y técnicas que pueden ayudar sobre todo en la forma como se perfora un pozo, se termina y sobre todo el contacto que debe de tener una mayor cantidad, sobre todo de contacto con la formación para poder mantener una producción mayor. No vamos a entrar a detalles sobre los tipos o técnicas, pero sí vamos a hacer un análisis en Pemex, qué es lo que ha sucedido en función de la información que la Comisión Nacional de Hidrocarburos tiene, en función del número de pozos que están operando, la producción que se tiene de Pemex y cuánto es el pozo, en cuánto es lo que produce por cada pozo en promedio en forma anualizada. Vamos a empezar por el año 2001, en donde la Comisión Nacional de Hidrocarburos formaba que tenía alrededor de una producción México de 3 millones de barriles diarios, con un total de pozos operando de 3.274 y de los cuales producían 943 barriles diarios por cada pozo que se estaba operando. Ya para el año 2022, lo que podemos ver, hay una caída sobre el número de pozos operando, pero hay un incremento sobre todo de la producción. Esto se derivó principalmente al aumentar la cantidad de barriles por pozo y esto se derivó principalmente por la perforación y sobre todo la extracción en los pozos de aguas someras, sobre todo en el campo de Cantarell. A partir del 2003 se mantiene la cantidad de pozos que están operando de 3.043, aumenta la cantidad de barriles por pozo y se va incrementando la producción. Ya para el año 2004, cuando alcanzamos la mayor producción que tuvo México, de 3.4 millones de barriles diarios, se incrementa el número de pozos que se están operando y se mantiene cuando menos en promedio, más o menos con el año pasado, la cantidad de barriles que se extraen por pozo por día. En el año 2005, como vemos, se mantiene, baja la producción y por lo tanto también lo que estamos viendo es la cantidad de barriles por pozo también disminuye en una cierta cantidad de más de 20 barriles. Para el año 2006 estamos viendo que se necesita una mayor cantidad de pozos para poder mantener la producción de 3 millones más o menos en promedio y lo que y cae la cantidad de barriles por pozo. Esto trae como consecuencia que la cantidad de producción disminuya a no tener una mayor cantidad de pozos perforados terminados y sobre todo pozos que estén manteniendo y estén operando para mantener la producción de 3.3 millones de barriles diarios. Aquí cuando empieza sobre todo la caída de la inversión en Pemex. Aunado a esto, para el año 2008 se mantiene la misma cantidad de barriles que salen por pozo por día, cae la cantidad de pozos operando y por ende también cae la cantidad la cantidad de producción por días de 9.9 millones de barriles, es decir, ya por debajo de los 3 millones de barriles diarios. A partir del año 2009 se hace una mayor inversión en donde se perforan una mayor cantidad de pozos y se tiene una mayor cantidad de pozos operando, de los cuales la producción no se incrementa, ni se mantiene, sino se tiene la misma tendencia. Lo que se hace con esto, se hace una mayor inversión, se incrementa el número mayor de pozos y ante la caída de Cantarell de la producción y tratando de mantener e incrementar la lecumasa y sobre todo en pozos de aguas someras, vemos que la cantidad de barriles por día por pozo disminuye de una cantidad de más de 1,000 barriles por día a casi 652 barriles por día por pozo. Esto lo que hace es que tengamos que incrementar una mayor cantidad de inversiones hacia Pemex y por lo tanto lo que estamos observando que se trata de mantener la producción por arriba de los 2.5 millones de barriles diarios, pero se tienen que aumentar las inversiones y tener una mayor cantidad de pozos perforados terminados y incrementar los pozos que están operando en este momento. Ya para el año 2012, como podemos ver, la caída en casi del 2004 al 2012 es casi de un 50% de pozos de barriles por pozo. Y esto lo que hace consigo es que tengan que aumentar la cantidad de pozos que operen
ante la caída de la producción que se tienen por los barriles, por los barriles que se extraen por cada pozo en forma diaria. Y se trata de mantener la producción. Pero ustedes pueden ver la tendencia para poder mantener la producción, se inició una mayor cantidad de perforación, eliminación de pozos y sobre todo el mantenimiento de operatividad de estos mismos. Hasta este momento seguía y sigue la misma teoría que en el sector de hidrocarburos por muchos años, que se necesitaban perforar una mayor cantidad de pozos y no se hacían análisis e inversiones, sobre todo de nuevas técnicas que pudieran incrementar o recuperar una mayor cantidad de crudo en función del tipo y el diseño del pozo que se tenía. Ya para el año 2014 vemos que la cantidad de barriles que se extraían por pozos se mantiene la producción y la cantidad de pozos operando empieza a disminuir. En el año 2015, cuando vimos la desinversión por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en Pemex por más de 100,000 barriles, aquí es cuando empieza la caída de la producción de Pemex en función de que no se tenía la cantidad de dinero para perforar los pozos necesarios y mantener la producción y por ende tenía que atender la tendencia a caer la producción y se mantiene la misma cantidad de barriles que salen por cada pozo por día. Lo que vemos es que se mantiene más o menos la misma producción, se incrementa un poco la cantidad de barriles por día, pero vamos viendo que con la pérdida del dinero y las inversiones que se dieron a Pemex, la caída caída de la producción es más pronunciada, se mantiene la cantidad de barriles por pozo por día y empieza la cantidad de pozos operando a empezar a disminuir. Lo que vemos ya para el año 2019, vemos esta tendencia y ya para el año 2020 se incrementa la inversión de Pemex. Con lo tanto, lo que se hace es incrementar el número de pozos operados, se incrementa la producción y ya para el año 2021 vemos que la cantidad de producción que se tenía por pozos se empieza a incrementar el número de barriles. Hay que dejar algo bien claro. A partir del año 2018 hacia atrás, la perforación de pozos, por así llamarlo desde un punto de vista técnico, eran sencillos porque no eran pozos de alta presión y temperatura y muchos de ellos eran controlables y la mayoría debemos de recordar de que la producción de petróleo crudo en México es en aguas someras. A partir del año 2020 que se hacen inversiones en pozos terrestres, pero se convierten en pozos más complicados, hay una mayor cantidad de barriles por pozo, pero son más complicados y más caros en la zona terrestre de las cuencas del sureste, y estos son pozos de alta presión y temperatura, que es muy complicado tanto el diseño como el tiempo, que ya se ha reducido, pero esto nos conviene y nos da una mayor cantidad de técnicas y sobre todo de tecnologías que se tienen que tener en función de la complejidad. Y esto Pemex lo tiene bien claro y ante la falta de pagos que tienen ante los proveedores, hay que ver cómo puede seguir incrementando la producción ante pozos que cada día, como acabo de comentar, se necesita una mayor tecnología y sobre todo formas de cómo de mantener la operatividad de los pozos que hoy en día están operando. Y a partir del año 2022 se incrementa la producción, pero ustedes están viendo que la cantidad de barriles por cada pozo se empieza a incrementar. En el año 2023 a este cierre vemos que subió de 4 a 27 a 4,65. Se incrementa la producción de acuerdo a datos de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, que es el petróleo más el condensado, que vemos que el condensado a partir del año 2017 en adelante ya se incrementó la cantidad de barriles que se incorporan en la producción total que tiene Pemex. Y ya para el año 2024, a enero, lo que estamos observando es que la cantidad de pozos está disminuyendo y la cantidad y la producción también. Aquí el inconveniente hemos de recordar que para el año 2024 la cantidad de dinero que se dio a Pemex está contraída, como lo vamos a ver en los datos siguientes. Entonces, aquí el problema que vamos a observar es si la cantidad de dinero que le dan a Pemex no funciona, entonces vamos a tener posiblemente una caída de la producción o lo que tendremos que ver es que la cantidad de dinero que se está asignando es para mantener y sobre todo tener técnicas que puedan mantener un mayor tiempo la producción de pozos que están operando. En la tabla siguiente hicimos un análisis de acuerdo al año 2001 al 2024 y podemos ver que en la cuenca del surón plegado de Chiapas habían 22 pozos productores, las cuencas del sureste 1,325, cuenca Tampico-Misantla 1,918 y la cuenca de Veracruz 9. La producción de crudo, lo que puede ustedes ver, son en función de millones de barriles diarios y lo que podemos ver hoy en día, producían más o menos en la cuenca del sureste alrededor de 2,269 barriles en promedio. Hoy están casi
reducidos casi a la mitad, entre 1.211 barriles en forma diaria. Esto es uno de los principales problemas que he estado observando, que la cantidad de barriles por pozo ha disminuido, sobre todo en la cuenca del sureste, donde están los pozos de aguas someras, y vemos que en las cuencas de Tampico, Misantla, hay una cantidad de pozos productores, pero la producción de tanto crudo como condensado es mínima, y como podemos ver, de 39 barriles que estaban produciendo por cada pozo, hoy en día han pasado a 20. Hoy en México lo que estamos viendo es que las cuencas del sureste están migrando en el año 2020 en adelante en pozos terrestres, pero vuelvo y repito, son pozos profundos entre los 4.000 hasta los 8.000 metros, como estamos viendo pozos exploratorios, y esto puede incrementar los tiempos y todo lo demás. Con todo esto que estamos platicando, creo que lo más importante, de acuerdo a la proyección que se tiene de presupuesto para el año 2024, se tiene programado 205.000 millones de pesos para la parte de exploración y producción, donde se hace la extracción, perforación y operación de los pozos, como vimos anteriormente. El año pasado fue de 403.000 millones de pesos, el año de 2022 de 362.000, y para el año 2021 fue de 289.000. Si hemos de recordar, del año 2021 hacia adelante se incrementó el número de barriles por pozo, y sobre todo se trató de mantener e incrementar la producción. Si le quitas dinero, vamos a tener el mismo efecto que tuvimos en el año 2015. La logística y todo lo demás podemos dejar ahí, que también hubo una desinversión. Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo, por ejemplo, en los pozos terrestres? En el año 2024 se redujo casi de 145.000 millones del 2023 a 85.000 millones. En el año 2022 fue de 156 y en el año 2021 de 101. Es decir, que está por debajo en el año 2021, el 2024. En aguas someras es el mismo fenómeno, y fíjense, de 254.000 bajó a 117.000. ¿Esto qué significa? Que le estamos apostando mucho a la parte terrestre, sobre todo para incrementar. Pero aquí el inconveniente es, esta inversión que se va a tener para el 2024 solo va a ser para mantener la producción. ¿Qué va a suceder para el año 2025 cuando se necesite incrementar la producción en función de que ya tengamos la refinería de Dos Bocas y la producción de crudo que hoy en día se tiene para lo que se tiene que realizar? Lo más importante que tenemos que hacer hoy en día, y sobre todo entender, es qué técnicas y cómo vamos a hacer el funcionamiento. Por ejemplo, la estrategia programática de Pemex, de acuerdo al presupuesto del año 2023 hacia el 2024, ustedes pueden ver, se perforarían 95 pozos exploratorios, y en el año 2024 101. De desarrollo 299 y 241. Entonces, aquí lo más inconveniente, y haciendo una comparación, por ejemplo, la producción de barriles y pozos operando en Estados Unidos, en el año 2001 habían 374.000 pozos operando, y había una producción de 5.8 millones de barriles diarios, y más o menos producían 15 barriles. Como pueden ustedes ver la gráfica de Estados Unidos, la producción en el año 2008, que era de 5 millones de barriles diarios con 390.000 barriles, al incrementar la perforación, sobre todo en campos de shale, mejorar las técnicas y tener eh, una mejor entendimiento de la formación, y haciendo pozos no convencionales, vimos que Estados Unidos incrementó a partir del año 2018 su producción, incrementó el número de pozos que están operando hoy en día, sobre todo de crudo, y como vemos en el año 2015, cuando se vuelve y permite hacer la exportación a partir del 2015 de la producción de Shell hacia otros países, vemos que su producción del año 2008 pasó de 5 millones de barriles a 9.4 millones, y se mantuvo una operación de 461.000 pozos operando. Como vemos, lo que estamos viendo en Estados Unidos, no han cambiado las técnicas, ya no están perforando tantos pozos, sino los pozos que tienen hoy en día, que han sido perforados y terminados, han dado una mejor técnica, sobre todo en una producción radial y un aprovechamiento mayor, sobre todo de las formaciones que se tienen hoy en día, ya conocidas, sobre todo en las formas de shale gas, y esto ha ayudado a mantener e incrementar la producción. Como podemos ver, la producción se incrementó a 12 millones de barriles diarios. La cantidad de pozos se mantuvo más o menos por arriba de los 430.000 barriles. Vemos para el año 2020, cuando hubo la pandemia, disminuyó la producción, disminuyó la cantidad de pozos operando, pero a partir del año 2021, 2022, estamos viendo que se están manteniendo la cantidad de pozos alrededor de 400.000 barriles, y al cierre del 2023 incrementaron la producción.
En Estados Unidos se está haciendo todo lo contrario que en México. En México lo que se está tratando es perforar una mayor cantidad de pozos para incrementar la producción, y en Estados Unidos lo que están haciendo es aprovechar los pozos perforados y terminados, hacer una mejor técnica en función del conocimiento y sobre todo la cantidad de formación que tiene en contacto. Con todo esto, lo que podemos resumir que en México hoy en día el problema que se tiene es que tenemos que entender que para poder incrementar la producción no está en función de la cantidad de pozos que se tengan hoy en día, sino cómo se están perforando. Gracias y espero que sirva esto.